Existen dos características esenciales, estrechamente vinculadas al ser humano que nos resulta bastante complicado conciliar entre sí. Por un lado, poseemos una dimensión social y normalmente tendemos a actuar colectivamente y no de forma individual o aislada y, por otro, cada uno de nosotros somos personas únicas e irrepetibles, con una particular manera de pensar y de entender el mundo extremadamente singular. Por consiguiente, todos esos continuos y permanentes roces que, en forma de conflicto, atraviesan nuestras relaciones cotidianas guardan una estrecha relación con esa característica torpeza nuestra a la hora de manejar esa ineludible diversidad con el fin de responder ante esa perentoria necesidad de establecer comportamientos conjuntos mínimamente coherentes. En un primer momento podríamos caer en la tentación de considerar que la existencia de puntos de vista diferentes es la causa de que se generen desavenencias. Sin embargo, en el clásico ejemplo de la botella, constatamos que nadie sería tan necio de creer que medio llena constituye una afirmación más acertada, más veraz u objetivamente más real que medio vacía o viceversa. Es decir, cabe perfectamente la posibilidad de coexistencia de puntos de vista diametralmente distintos sin que ello genere el menor atisbo de polémica. Por lo tanto, concluimos que la ineficaz manera que poseemos de operar con esa variedad de perspectivas, y no la heterogeneidad misma de enfoques factibles, es lo que, en última instancia, origina ese estado de confrontación en el que nos desenvolvemos habitualmente. Obramos presuponiendo tácitamente que, de todas las opiniones posibles manifestadas, solamente una es la correcta y esa, además, corresponde siempre, curiosamente, con la propia y jamás con la ajena. Esta incuestionable premisa que cimienta nuestra manera de pensar nos conduce inexorablemente a resolver la cuestión de coordinar esa mencionada diversidad oponiendo las diferentes opiniones entre sí en un perpetuo intento por imponerse unas creencias sobre otras hasta dilucidar cuál de ellas posee mayor fuerza o respaldo, legitimadas, a su vez, por esa falsa creencia de que nuestra percepción particular del mundo es un fiel reflejo de una supuesta realidad objetiva. Esta pésima metodología, consistente en forzar una necesaria convergencia, mediante una especie de selección darwinista, a partir de una potencialmente enriquecedora variedad inicial, genera un modelo de sociedad, como el actual, en el que la competitividad en general se convierte sorprendentemente en una apreciada virtud. Como es lógico, en un mundo así, el conflicto se presenta como un siniestro legado tan consecuente como inevitable. En definitiva, nos emplazamos en el seno de este mundo nuestro percibiendo al otro como una especie de oponente al que previa o simultáneamente hemos deshumanizado. Todo esto resulta factible gracias a que nuestra comprensión del otro resulta ser casi siempre parcial, percibiendo de él solo la capa más periférica de su quehacer, ya que la interioridad ajena no aparece abiertamente expuesta e impide ser asimilada, por nosotros, de un modo directo, constituyendo, en principio, una incógnita a despejar. Tal hecho nos conduce a desarrollar ese nocivo hábito de despojar al otro de esta componente fundamental y tan frecuente actitud, que conlleva naturalizarle o cosificarle, queda evidenciada por la génesis de estereotipos que convierten al otro en una caricatura trivial más propia de la literatura que de la compleja realidad humana. Jorge, nuestro amigo de toda la vida, se convierte así, por ejemplo, en el egoísta, en el enterado y la humanidad entera queda tipificada bajo el epígrafe de la gente. La gente dice. La gente hace. Poseemos, sin embargo, una cualidad denominada empatía que nos permite conectar emocionalmente con el otro de una manera profunda para, de ese modo, humanizarle y evitar así que quede reducido a un mero personaje. De esa manera logramos quebrar esa anestesia emocional perenne en la que nos hallamos inmersos, descubriendo a ese ser humano que se esconde tras esa superficial etiqueta con la que le hemos cubierto. El problema es que, ni es nuestra manera habitual de emplazarnos frente al otro, ni sabemos operar correctamente al respecto. Supongamos que alguien nos cuenta lo bien que se siente porque todo le ha salido tal y como esperaba. La manera que poseemos de registrar eso es rememorando aquella ocasión en la que a nosotros nos sucedió algo parecido. Solo al conectar con la emoción de ese recuerdo, logramos comprender la sensación del otro. Este mecanismo es perfectamente válido para cualquier ocasión y sirve también cuando el otro hace algo que nos resulta desagradable, si en dicha situación,
Evitamos caer en la superficialidad de etiquetar al otro y juzgarle con excesiva severidad evocando, por el contrario, aquel momento biográfico en el que nosotros mismos nos comportamos de un modo similar. Comenzaremos a entender cómo se siente y cómo eso explica en parte su reprobable comportamiento. En todo conflicto existen tantos puntos de vista distintos como personas involucradas hay. A su vez, cada una de esas particulares perspectivas alberga una necesidad concreta a satisfacer. Sin embargo, nuestra habitual carencia de empatía nos hace impermeables a los sentimientos ajenos y, anclados en lo que nos ocurre a nosotros, como si no existiese nada más importante, nuestra mayor preocupación se centra entonces en averiguar quién tiene más razón en vez de hallar una salida interesante de ese atolladero. Precisamente, la clave para resolver cualquier conflicto, polémica o disputa reside en ser capaces de dejar de lado por un momento lo que me ocurre a mí con el otro y colocar el foco, por el contrario, en lo que al otro le sucede conmigo. Pero para poder leer eso en su interior deberemos adoptar una actitud empática operando del modo descrito.